Vamos a realizar un tutorial para instalar una red eléctrica doméstica, paso a paso. Como primer capítulo es la preparación y la seguridad. Antes de iniciar cualquier instalación eléctrica es necesario contar con un plan detallado de la casa. Esto implica obtener un plano que muestre la distribución de espacios y la ubicación de puntos de conexión eléctrica. ¿Por qué es necesario un plano? El plano va a facilitar la identificación y la ubicación óptima de, por ejemplo, el tablero eléctrico, los circuitos, va a ayudar a evitar interferencias. Además, en los planos también nos muestran la altura a la cual deben ir los dispositivos eléctricos, como por ejemplo los tableros. Para facilitar el mantenimiento y asegurar a los tableros, estos deben ubicarse a una altura de tal manera que ninguna de las llaves de control quede a más de 1,70 m del piso terminado. Además, tienen que ser de fácil acceso, no tienen que estar escondidos, ¿no? En lugares en los cuales están con muebles o similares, ¿no? Tampoco se les debe poner muy alto, porque en caso de emergencia quizás no tengas una escalera para acceder a ella. Ahora vamos a hablar de los componentes del tablero eléctrico. El tablero eléctrico, como es el centro de control de energía de toda la casa, va a incluir los dispositivos eléctricos más importantes, por no decirlos todos, ¿no? Ejemplo, el contador eléctrico que va a venir, ¿no?, en la calle, en la fachada, y va a traer dos cables llamados cables alimentadores hacia el tablero eléctrico, el cual va a ser recibido por un interruptor termomagnético. En algunos países le llaman disyuntor. Además, también va a tener la presencia de interruptores diferenciales y entre otros, ¿no? Los cuales cumplen las funciones de protección y control de la instalación. Como ya sabes, cada componente de la casa tiene una relación con la seguridad, ¿no? Y finalmente el interruptor diferencial, ¿no?, que es el que encargado de detectar fugas de corriente en el orden de 30 miliamperios, que según el modelo y la marca puede detectar más o menos, ¿no?, cuando llega a esa cantidad de corriente, y detecta y lo apaga, ¿no?, evitando que te electrocutes permanentemente. Es decir, hay un lapso de tiempo mínimo en la cual el interruptor diferencial se activa y protege. Además de ello, también en el tablero eléctrico vamos a encontrar los diferentes cables que llegan desde los diferentes circuitos a los interruptores de control, ¿no?, a los interruptores termomagnéticos. Muchos de ellos hay colores distintos que los distinguen, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, en el país en el cual yo vivo, se utilizan los colores rojo, negro, azul. Y en el caso de tener el cable conductor neutro, se usa el color blanco, ¿no? Y para el color de cable de tierra o de descarga de protección es el amarillo con verde, o simplemente el cobre desnudo, ¿no? Pues bien, en el Perú se siguen normativas internacionales, ¿no?, que estipulan los colores estándar para identificar distintos tipos de cables. Ya vimos el rojo, el negro, el azul, ¿no? Sin embargo, también están las normas IEC, que también se vienen implementando, y en la cual en el mercado peruano también vas a encontrar esta codificación de colores. Por ejemplo, puedes encontrar en las lámparas importadas que el neutro viene con el color azul y la fase viene con el color medio marroncito, ¿no? Sí, un color distinto al que usamos nosotros. Y también para los cables vulcanizados, por ejemplo, que se comercializan en monofásico, te viene pues el color negro y el color blanco. Entonces ya sabes que el blanco se usa para el neutro y el azul el negro para la fase. También te vas a encontrar cables trifásicos que viene con blanco, negro y rojo.
en las cuales a veces realmente es un problema porque en Perú, como tú sabes, nuestros circuitos trifásicos no usan neutro, es decir, no nos llegan cuatro líneas, sino tres líneas, tres cables, y no un cuarto cable de neutro, sino vienen los tres, las tres fases 220 voltios. Entonces, el color de los cables que nos llegan en los vulcanizados es blanco, rojo, negro. Entonces ahí tienes que jugar con el blanco, ¿no? Blanco tienes que poner una marquita distintiva para la tercera fase. Vamos a hablar ahora del cableado y las conexiones seguras, famosos empalmes. Ya, ¿cuál es el proceso de cableado, no? Desde ¿no? Desde las tuberías, ¿no? Hasta los diferentes dispositivos de utilización. Pues bien, hay un orden y es crucial seguir ese proceso, porque la seguridad es primero, ¿no? Hay que evitar los cruces innecesarios, hay que asegurar, ¿no? Bien los dispositivos para prevenir daños. Esto parte desde un principio en los planos eléctricos, ¿no? Quien diseñó los planos, por lo general es el ingeniero electricista, y una vez que está el plano bien diseñado, como está distribuido, obviamente que el resultado va a ser óptimo, ¿no? Ya no van a haber cruces, ya no van a haber tubos olvidados, ¿no? Es un problema, ¿no? Cuando no tienes un plano, ¿no? Tienes que hacerlo todo a veces, como dice la memoria, y pueden ocurrir problemas. Pero en la práctica hay maestros experimentados que te pueden hacer incluso también el entubado, ¿no? En el techo de tu casa. Si es que por no tienes la posibilidad de contratar un ingeniero electricista para los planos. Pues bien, si es tu caso, entonces lleva un orden. Cada área debe tener su punto luminaria centrado. Si es un poco grande, ya le metes dos centros o más, ¿no? Las tuberías también parten desde el tablero eléctrico y llegan hasta el último punto de utilización. Si tienes más de 12 lámparas, ya considera poner dos circuitos alumbrados, lo mismo que en los tomacorrientes, ¿no? Más de 12 tomacorrientes, ya piensa hacer doble circuito o triple, dependiendo de la cantidad. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca del interior de las cajas de paso, los empalmes, ¿no? Pues bien, para que te dure un empalme, en primer lugar debe estar bien conectado, bien empalmado, y si usas borneras, bien ajustadas. Y también la segunda parte, mucho más importante, digo, la segunda parte es el aislamiento. Tienes que estar bien aislado. Si vas a usar la cinta aislante, asegúrate de que no tenga polvo al momento de pegarlo. Estíralo uniformemente, que no queden, como dice, bolsas de aire o arrugas para que ese empalme quede bien fijo. De preferencia utiliza cintas aislantes de calidad si el lugar donde vas a usarlo lo requiere, y puedes usar incluso cintas vulcanizantes, ¿no? Que son más duraderas y también se adhieren mucho mejor y aíslan incluso de la humedad, ¿no? Recuerda que cuando encintes, ten cuidado con las puntas de los cables, no vayan a sobresalir y perforar el aislamiento final que le estás haciendo. Ahora también hay que tomar en cuenta en el armado del tablero eléctrico hay unas conexiones que se hacen, ¿no? Me refiero a las puntas de los cables, a las terminales que se atornilla en las bornes o en los bornes o en los tornillos de los interruptores termomagnéticos o diferenciales, ¿no? No deben sobresalir, no deben estar muy expuestos, sino deben ser precisos, ¿no? Alrededor de creo de un centímetro aproximadamente. Ahora hablaremos de la selección del calibre de cables y la protección adecuada, ¿no? Bueno, se debe calcular la corriente máxima requerida para elegir el calibre de cables y la capacidad de los interruptores, considerando la potencia nominal de los equipos y aplicando factores de corrección. Si tú no sabes qué aparatos vas a usar, la lavadora, el horno microondas, refrigeradoras, plancha eléctrica, computadoras, televisores, ventiladores, cocinas eléctricas, etcétera. Para una vivienda, digamos, de 100 metros cuadrados, utilizar un circuito para los tomacorrientes de la casa, de los ambientes como la sala, los dormitorios, y otro circuito para lo que son los electrodomésticos más pesados, ¿no? Por ejemplo, para la lavadora, la lavadora, el refrigerador, el horno microondas, ¿no? Es un circuito aparte por ser estas cargas de considerable consumo, ¿no?
Y lo que es, si tuvieras Rapiducha, sí amerita pues un circuito eléctrico independiente, ¿no? Una llave térmica exclusiva para la Rapiducha por su alto consumo de electricidad. Ahora bien, para seleccionar los cables, es decir, el calibre de los cables, hay pues el AWG, ¿no? El cable 14, el cable 12, cable 10 y el cable 8 y así, ¿no? Más chiquito, menos numeración, más grueso. También está el sistema de milímetros cuadrados, que viene el más chiquito de 1.5 milímetros cuadrados para los interruptores, el de 2.5 milímetros cuadrados que lo vas a usar para el alumbrado, circuito de iluminación, el de 4 milímetros cuadrados que normalmente se usa para el circuito de los tomacorrientes, el de 6 milímetros cuadrados que se usa normalmente para el alimentador de la casa. Lo mismo con el 8 y de ahí para arriba, ¿no? De acuerdo a la potencia. El coeficiente de simultaneidad se usa, bueno, cuando se hace el cuadro de cargas, ¿no? Este es un tema ya más de ingeniería eléctrica. Así es que si tú eres cliente, lo único que tienes que saber es que no se va a usar todos los aparatos eléctricos a la vez, ¿no? Es decir, si tienes una carga instalada de 20 aparatos eléctricos de 1000 watts, por decirlo así, entonces estás consumiendo tienes instalada una alta cantidad de watts para consumir, pero en la práctica no se van a usar toditos a la vez, ¿no? Entonces hay un coeficiente que se realiza en el cuadro de cargas, en las cuales te dice que si funciona uno, el otro no funciona, ¿no? O si funciona uno, funciona una hora, el otro funciona otra hora, es decir, no va a trabajar al 100%. Pudiera trabajar, digamos, al 80%. Entonces, esto te va a ayudar, este dato ayuda más que nada cuando vas a solicitar tu medidor, ¿no? Tu carga máxima o tu potencia a instalar. Y también ten cuidado con las sobrecargas en las horas picos de consumo, ¿no? O sea, si tienes rapiducha, si te ocurre bañarte justo en la hora pico, 6 7 de la noche, en la cual todos están usando la corriente, puedes sin querer disparar el interruptor termomagnético o volar los fusibles de tu casa, lo cual conllevaría que te quedes a oscuras hasta que venga la empresa y lo reponga. Entonces hay que calcular, pues, si tú sabes que tu casita es, ¿no? Una llavecita mínima, una potencia contratada baja, tampoco le vas a exigir, ¿no? Hablando de capacidad eléctrica, ¿no? Consumiendo al máximo, ¿no? Hay que ser prevenidos. Ahora hablaremos de protecciones adicionales y prevención de daños. Hablemos del interruptor diferencial, ¿no? Ya hemos dicho que detecta fugas de corriente hacia tierra, desconectando automáticamente el circuito para evitar riesgos de choque eléctrico. Entonces, es importante tenerlo como una medida extra de protección. Incluso puedes ponerle un interruptor diferencial por cada circuito que tengas en tu tablero eléctrico. Uno para alumbrado y otro para tomacorrientes. ¿Por qué? Porque te va a permitir seguir teniendo luz si es que en uno de los circuitos se produce una falla o una fuga y te quedas sin luz en ese circuito, ¿no? Hasta que lo arregles tienes luz en el otro. El sistema de puesta a tierra es para la protección contra contactos indirectos. Este sistema garantiza una descarga segura de corriente hacia tierra en caso de fallo en la instalación, reduciendo el riesgo de choque eléctrico. Además de esto, también tenemos los protectores de sobretensiones y de baja tensión. Hay que mantener luego de un tiempo, una vez que acabemos, la instalación en buen estado. ¿Cómo? Especialmente evitando las sobrecargas. ¿Cómo lo haces? No conectando demasiados aparatos eléctricos de alto consumo en un solo tomacorriente. Para eso puedes instalar más circuitos y más tomacorrientes, pero teniendo en cuenta tu carga en watts contratada. Una casa o una vivienda de 100 metros cuadrados, por lo general, aquí en Lima, Perú, son 3000 watts contratados, ¿no? Si una rapiducha consume 5000 watts, entonces ya te imaginas que para esa casa no vas a poder usar una rapiducha. Y si lo usas, vas a sobrecargar a ese circuito.
o a ese suministro. Entonces, si quieres usar más corriente, tienes que contratar más kilowatts, ¿no? Más potencia. Pues bien, gracias por estar aquí y haber visto este contenido. Te animo a que veas el siguiente video que estoy preparando y estará en el canal de YouTube Eléctrico de Interiores.